El día de hoy vamos a hablar sobre los transportadores. Primero, tenemos que entender qué es un transportador. Es una proteína que se encarga de controlar el transporte de sustancias a través de membranas, ya sea la membrana celular o de los orgánulos, y tiene funciones como la captación y la excreción de fármacos en el organismo. Principalmente nos vamos a centrar en los transportadores de solutos, SLC, y los transportadores de cassette unidos a ATP, ABC. Tenemos distintos tipos de transportadores, pues existen transportadores de aminoácidos, nucleósidos y nucleótidos, iones, aniones y cationes, péptidos y neurotransmisores. Nos vamos a enfocar en los SLC y ABC, específicamente los relacionados con el transporte de fármacos. Tenemos que los transportadores SLC o de solutos son un transporte facilitado y suelen tener estructuras de 12 segmentos transmembrana que forman canales de transporte a través de la membrana celular. Además, los dominios citoplasmáticos de estas proteínas pueden participar en la regulación y acoplamiento de otros procesos celulares. Estos van a facilitar el transporte de diversos solutos como nutrientes, iones y fármacos a través de las membranas celulares. Tenemos como ejemplo los transportadores de aminoácidos SLC7 y SLC15, como transportadores de nucleótidos SLC28 y SLC29. Vamos a hablar sobre la familia de proteínas de extrusión multiantimicrobiana, también conocida como MATE. Esta va a ser para la extrusión de compuestos tóxicos y multifármacos y va a funcionar como antiportador de protones fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Van a importar a un protón dentro del medio intracelular, mientras con un contraión van a exportar la molécula o fármaco fuera de la célula. Y vamos a hablar específicamente de dos. MATE1, SLC47A1, que se expresa en la membrana canalicular de los hepatocitos y en las células del tubo contorneado proximal, donde van a exportar compuestos exógenos al interior de la bilis y la orina respectivamente. Y tenemos también a MATE2K, o también SLC47A2, la cual está expresado solamente en el túbulo contorneado proximal, donde se medía la depuración de sustratos exógenos junto con MATE1. Ambos transportadores exhiben selectividad por compuestos con sustratos de los transportadores de cationes orgánicos, como metformina y tetrilamonio. Ahora hablaremos de los transportadores ABC o transportadores de cassette unidos a ATP. Su transporte es de tipo activo primario y va a constar de un dominio transmembrana y un dominio de unión a ATP. El dominio de transmembrana forma un canal de tráfico y el dominio de unión a ATP va a estar intracelular y se va a encargar de la hidrólisis del ATP para obtener la energía necesaria para poder tener un cambio conformacional en dicho transportador, permitiendo así el transporte del sustrato a través de la membrana. Estos pueden ser para la importación o exportación de fármacos. Y vamos a hablar sobre 7 familias. Tenemos los ABCB, ABCC y ABCG, los cuales van a ser importantes para la disposición de fármacos y nos centraremos en estos. Tenemos a los ABCA y ABCD, que son para sustratos endógenos y regulan el metabolismo del colesterol celular y de los ácidos grasos en hepatocitos y macrófagos. Y tenemos también a los ABCE y ABCF, de los cuales no hablaremos mucho debido a que no tienen dominios transmembrana y no se encargan del transporte de fármacos. Pero es importante decir que se encuentran en peroxisomas y regulan la captura de ácidos grasos. Vamos a hablar ahora sobre la familia ABCB o transportadores de resistencia a multifármacos relacionado con el procesamiento del antígeno, MDR o TA. Va a constar de 11 miembros, de los cuales el más estudiado es la P-glucoproteína o MDR1. Tenemos que va a estar localizado en la membrana apical y tiene como función la eliminación de xenobióticos. Es importante decir que está aumentada su expresión en células cancerosas. La familia ABCC o proteína asociada con la resistencia a multifármacos, MRP y CFTR, consta de 9 miembros, de los cuales el más estudiado va a ser MRP2, que va a regular la depuración hepatobiliar de fármacos, MRP3 y MRP4, los cuales se encargan del transporte de compuestos del hígado de vuelta a la sangre, y su expresión se encuentra aumentada en los tumores como resistencia a anticarcinógenos. Su localización va a ser en la membrana apical y vasolateral. Y tenemos también a la familia ABCG, de los cuales hay 5 miembros y los más estudiados van a ser ABCG1, que promueve el flujo de colesterol de los macrófagos a las HDL, ABCG2, que se va a encargar de la disposición de fármacos y xenobióticos, y ABCG5 y ABCG8, que controlan los esteroles biliares y la secreción lipídica. Estos van a estar en la membrana apical y está aumentada su expresión, específicamente el ABCG2 o BCRP, pero va a estar en niveles disminuidos en el cáncer de mama. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En el caso de la familia ABCB, va a estar en el intestino delgado, hígado, riñón, células endoteliales de la barrera hematoencefálica y la placenta.
Y la familia ABCC va a estar en hepatocitos, enterocitos, túbulo contrario proximal, células endoteliales de la barrera hematoencefálica y la placenta. Y finalmente la familia ABCG va a estar expresada en el tracto gastrointestinal, la barrera hematoencefálica, la membrana hepática canalicular, el túbulo contrario proximal, los testículos y la placenta. Ahora vamos a hablar del transporte de genes por fármacos. Tenemos que la respuesta de un individuo a un medicamento puede depender de la interacción que hay entre los factores ambientales y los factores genéticos. Los principales genes que están implicados en la conducción de las acciones de los fármacos son los que codifican las enzimas metabolizadoras de fármacos, las moléculas para el transporte de estos, blancos moleculares con los que interactúan los medicamentos y otros genes que pueden modular el contexto molecular dentro del cual actúan los medicamentos. También tenemos que la variación en genomas que no son de línea germinal pueden ser el determinante crítico en respuestas variables a los fármacos. La variación genética en transportadores de membrana está asociada a la disposición y el tipo de respuesta del fármaco. Tenemos algunas variaciones como que hay dos polimorfismos de nucleótido simple comunes en donde el portador de soluto SLC o 1B1 o transportador de aniones orgánicos se puede asociar con niveles plasmáticos elevados de pravastatina, que puede ser utilizado para el tratamiento de hipercolesterolemia. También variantes genéticas predisponen a pacientes a un riesgo de toxicidad muscular asociado con el uso de simvastatina. Tenemos variantes genéticas en los transportadores de la familia SLC22A que están asociadas con la variación en la depuración renal y la respuesta a diversos fármacos, con el medicamento antidiabético metformina. También respuestas al alopurinol y a la rosuvastatina se pueden asociar con variaciones genéticas en proteína de resistencia al cáncer de mama ABCG2. Y variantes genéticas de la MRP2 y la MRP4 pueden estar asociadas con fenotipos relacionados con fármacos. Por ejemplo, la disposición de tenofovir, que es un agente viral que se puede asociar con polimorfismos tanto en ABCC2 como en ABCC4, lo que sería MRP2 y MRP4 respectivamente. Y por último, tenemos inhibidores como lo puede ser el inhibidor de la transcriptasa inversa, que bloquean la acción de la enzima transcriptasa inversa necesaria para el virus del VIH para que convierta su ARN en ADN. También tenemos agentes epigenéticos que pueden actuar sobre modificaciones epigenéticas que afectan la expresión de genes. Inhibidores de histona sería un ejemplo, la inhibidor de histona desacetilasa e inhibidores de la metiltransferasa de ADN que pueden influir en la activación o represión de genes. Tenemos ARN interferente, que es una técnica que utiliza pequeños fragmentos de ARN de doble cadena para poder silenciar genes específicos mediante la degradación del ARN mensajero correspondiente, y estos van a ser denominados los ARN interferentes, que pueden ser administrados como fármacos y pueden inhibir la expresión de genes específicos. Y por último, tenemos agentes reguladores de hormonas que van a influir en la expresión de genes en tejidos que son sensibles a este tipo de hormonas. Por ejemplo, los tratamientos hormonales que se utilizan en el cáncer de mama, que pueden afectar la expresión de genes que están relacionados con el crecimiento celular. Transportadores hepáticos y renales. Estos transportadores participan en el metabolismo de los fármacos y en su eliminación a través de la orina. Los transportadores hepáticos como OAT transportan aniones de la sangre hacia las células hepáticas, eliminan fármacos ácidos y metabolitos a través de la bilis. Transportadores OATP transportan fármacos desde la sangre hacia las células hepáticas. La relevancia de estos transportadores es que son importantes en la administración de un fármaco oral. Transportadores MRP transportan sustancias tóxicas fuera de la célula o por medio de la bilis para su eliminación. Y transportadores BCRP transportan fármacos para su eliminación por la bilis. Transportadores renales como OAT transportan fármacos para su eliminación desde la sangre al glomérulo y después a la orina. Transportadores OCT que transportan cationes orgánicos desde la sangre al interior de las células renales. Transportadores MRP que transportan fármacos para su eliminación desde las células renales a la orina. Y por último, los transportadores ABCG2 que transportan fármacos y sus metabolitos del interior de las células renales hacia la orina. Continuamos con los transportadores como blancos terapéuticos. Es importante señalar que todos estos son de la superfamilia SLC y que van a actuar sobre los transportadores recapturadores de neurotransmisores. Empecemos con el GABA. El GABA tiene 4 transportadores, GAT1, GAT2, GAT3 y VGT1. Los fármacos como la tiagabina actúan sobre GAT1 bloqueándolo y promoviendo que GABA se quede más tiempo en la hendidura sináptica. Después tenemos a la dopamina. La dopamina utiliza un transportador llamado DAT. La dopamina se encuentra relacionada al estado de ánimo, al comportamiento, la recompensa y la cognición. Es por eso que drogas como la cocaína, las anfetaminas y el MTP, que interactúan con el transportador,
hacen que estas emociones se prolonguen por más tiempo. Continuamos con las catecolaminas, especialmente con la norepinefrina, la cual está relacionada a la regulación del estado de ánimo, la atención y la respuesta al estrés. Su transportador es NET. Antidepresivos como la desipramina y drogas como la cocaína bloquean NET y promueven estos efectos por más tiempo. Se cree que la intolerancia ortostática está relacionada con la mutación del NET. Continuamos con la serotonina. La serotonina es un neuromodulador que está encargado de regular procesos como la emocionalidad, el sueño, la locomoción, la percepción, la cognición, la agresión, la conducta sexual y el apetito. Su transportador es SERT. SERT va a promover la recaptación de serotonina y fármacos antidepresivos y ansiolíticos como la fluoxetina, la paroxetina, la cetralina, el citalopram y escitalopram bloquean SERT para promover estas emociones por más tiempo. Después tenemos la acetilcolina. Aquí encontramos un transportador llamado CHT. CHT no transporta acetilcolina como tal, sino que transporta colina. La colina es necesaria para la formación de acetilcolina. Se cree que la regulación a la baja de transportadores CHT causa enfermedades como Alzheimer y el Huntington, por lo cual se está trabajando en el uso de estrategias farmacéuticas para el tratamiento de trastornos que implican la disfunción colinérgica. Finalmente, tenemos la toxicidad mediada por fármacos. Normalmente en la terapéutica farmacológica esperamos obtener un único resultado, que en este caso sería el tratamiento, pero aunado a esto podemos obtener diferentes efectos secundarios que pueden causarnos efectos indeseables como el malestar o que incluso pueden llegar a ser tóxicos. La toxicidad farmacológica puede estar relacionada con una variedad de canales proteicos en el cuerpo, ya que los medicamentos y sustancias químicas pueden interactuar con diferentes sistemas biológicos. A continuación les voy a describir algunos de ellos. Primero empezamos con los canales iónicos voltaje dependientes. Estos canales iónicos de membrana regulan el flujo de iones como el sodio, potasio, calcio y cloruro, y su alteración permite que en la célula aumente la excitabilidad y genera efectos adversos como en las arritmias, y también puede darse con algunos medicamentos como por ejemplo los antiarrítmicos, provocando un síncope vasovagal o un bloqueo cardíaco. Después tenemos los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales están involucrados en la propagación de señales eléctricas en las células nerviosas y musculares. Y la interacción de estos canales puede dar lugar a efectos adversos neurológicos o musculares. Por ejemplo, en algunos medicamentos utilizados para tratar la epilepsia, interactuando con canales de sodio que pueden causar efectos secundarios neurológicos. Tenemos también los canales de calcio, que estos canales regulan la entrada de calcio y desempeñan un papel importante en la contracción muscular, la conducción nerviosa y otros procesos. La interacción de estos canales puede tener implicaciones tanto en la toxicidad cardiovascular, neurológica o muscular. Los canales de potasio, por otro lado, son esenciales para la repolarización de las células, incluyendo las células cardíacas, debido a que el potasio se encarga de mantener la negatividad en la célula, y un fallo en estos canales puede provocarnos un aumento súbito en la excitabilidad y puede ser dada por algunos medicamentos como ciertos antibióticos. Finalmente tenemos los canales de membrana. Estos canales de membrana son esenciales para la función de diversas células, incluyendo las neuronas, donde los medicamentos que afectan estos canales pueden causar toxicidad neurológica, por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina, utilizados en el tratamiento de la depresión, que pueden interactuar con canales de membrana neuronal y causar efectos secundarios neurológicos, como las náuseas, mareos, insomnio y dolor de cabeza. Finalmente, es importante destacar que la toxicidad farmacológica puede variar según el medicamento específico, la dosis y la sensibilidad individual. Los efectos tóxicos de los fármacos pueden clasificarse como farmacológicos, patológicos o genotóxicos. Lo más importante son la toxicidad farmacológica, que podemos observarla en la depresión del sistema nervioso central, que es producida por los barbitúricos, que es en gran medida dependiente de las características de la dosis. Finalmente presentamos las referencias bibliográficas para este trabajo. Gracias.